Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el cuadrado de un número. Se plantea la solución en un programa de 30 líneas. En línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos la función ejecutar líneas 15 a 18. Aquí se imprime directamente el cuadrado del número. El número se recibe como parámetro y se muestra número por número. Le invitamos a visitar la tutoría cuadrado y número en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente la instrucción de salida y los operadores aritméticos. Aquí vemos programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas flexibles y portables, ya que se usan clases y estas son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 5 a 7. Aquí se declaran entonces los atributos y los comportamientos de la clase. Y en la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, líneas 9 a 19, se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz. Aquí se da el nombre de la clase, cuadrado y número, línea 5, dos puntos, y luego se hace referencia a la clase NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase. No es necesario declarar ningún atributo, ya que simplemente se mostrará un resultado. Y en la línea 6 si declaramos el comportamiento o función ejecutar. Para declarar funciones, entonces primero se indica el nivel de la función. Con guión se indica que se está declarando un método de instancia. Luego el tipo de retorno de la función, en este caso void, no retorna datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe un parámetro de tipo entero en la variable número. Los parámetros van separados con dos puntos. Con esto queda lista la interfaz. El compilador sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos entonces la implementación. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación, líneas 10 a 14, vemos el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Aquí no hay variables para inicializar, el constructor queda vacío y se invoca cuando se instancian objetos de la clase cuadrado y número, o sea en la línea 26. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase cuadrado de un número. Para usar esta clase en otro archivo simplemente será importar la interfaz y la implementación. O sea que se pueden programar en archivos separados, la interfaz en archivo.h y la implementación en archivos.m. Con eso se puede evitar copiar y pegar todo la clase, como en este caso. Instanciamos entonces objetos para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, líneas 21 a 30. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main primero obtenemos un número por parte del usuario, líneas 23 a 25, y luego vamos a crear un puntero de esta clase. Entonces en la línea 26 creamos con asterisco un puntero llamado obj. Vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso a la clase cuadrado y número le reservamos memoria dinámica invocando al método alloc, y luego se invoca el constructor init. De este modo entonces queda definido en memoria la estructura de un objeto. Y obj apunta a este objeto, ya se puede usar. Entonces en la línea 27 simplemente se va a invocar la función ejecutar entre corchetes. A esta función enviamos como parámetro el número. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero.
y con esto el compilador va de la línea 27 a la línea 15 y muestra el resultado. Por último, línea 28, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el cuadrado de un número. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.